¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un verdadero gusto recibirlos. Tenemos gente de todas partes y eso nos tiene muy emocionados. Bienvenidos al webinar Gestión del Cambio, 7 ideas para el éxito. Este webinar, les comento, está siendo grabado de manera tal que ustedes puedan consultarlo, compartirlo y pues lo que queremos es tener cápsulas de valor para toda nuestra red. El día de hoy es un tema de altísima relevancia y además es un tema que a mí personalmente me tiene muy emocionado. Y me tiene emocionado debido a que pues, el tema del cambio es una constante en nuestras vidas y es a lo que en GTC nos dedicamos, a cómo ir navegando esos procesos de cambio que vaya permitiéndole a las organizaciones, a las personas conseguir sus objetivos. Y el día de hoy tenemos una experta en el tema que es Fernanda Ramos. Entonces, Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Un honor, Fer. Y antes de entrar en materia y de presentarles ya de manera más formal a Fernanda, permítanme también comentarles que ustedes tienen acceso a un panel de control en el cual pueden hacer preguntas. Yo voy a estar muy atento a las preguntas porque es muy importante que ustedes participen, se conecten con nosotros y podamos y le den la oportunidad a Fernanda de responder a sus preguntas. Incluso para los valientes, hay un botón de levantar la mano. Si alguien levanta la mano, lo que significa para mí es que quieren que abra su micrófono. Entonces, yo abriría el micrófono para poder escuchar la pregunta en vivo. Lo comento esto porque por temas de confidencialidad de la información y como estamos grabando el webinar, pues que estén ustedes atentos a que esa es la manera en la que estamos manejando el webinar. Y como les dije previamente, entrando ahora sí en materia, les platico que Fernanda es parte del equipo de GTC, es una apasionada en temas de procesos de cambio, estudió psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Además, es especialista, como les comenté, en gestión del cambio y está por terminar su maestría en gestión de capital humano en la UP, en la Universidad Panamericana, es consultora, es coach bilingüe certificada en programas aprobados por el International Coach Federation. Y adicionalmente a eso, ella está en temas de promover culturas de rendición de cuentas y compromiso personal precisamente para avanzar en este tema de procesos de cambio. Y pues su misión y su propósito es acompañar a los líderes y a las organizaciones en estos procesos. Y el día de hoy preparó 7 ideas para el éxito que estamos, personalmente, Fer, te puedo decir que estoy muy emocionado de saber cuál es la información que nos estarás presentando. Así que adelante. Muchísimas gracias, Genaro. Me apasiona hablar de un tema que actualmente es tan esencial y una constante que trae retos muy interesantes a las empresas. Y el cambio, más allá de lo que las empresas vivan, es la gran constante en nuestras vidas. ¿Y cómo afecta hoy a las organizaciones y a las personas? Es una de las diferencias competitivas más relevantes para que una empresa se potencialice o se estanque. Y como es un tema del que todos hemos escuchado ya mucho y que seguramente todos han vivido, me gustaría empezar preguntándole a la audiencia, ¿qué entienden por cambio? Y cada que yo lance una pregunta así, vamos a dar unos minutos para que respondan y estén activos en el webinar. Adelante, vamos a tomar aquí un espacio y aquí nos escribieron gracias, este es un gran tema. Nos comentan que el cambio es parte de la vida, es otra respuesta, cambio del status quo. Esperamos a que entren otras respuestas. Cuando algo se ve diferente, modificaciones. Así es. Así es, y qué valioso lo que comparten, porque todo es cierto. El cambio es, en esencia, movimiento. Es este proceso de transición. Y de hecho, hay un comentario más, dicen transformación. Así es, exactamente. El cambio es este proceso en donde nos empezamos a mover, en donde vivimos esto nuevo que hasta el día de hoy no existía para nosotros y por lo tanto no solo se ve diferente,
sino trae sus muchos, muchos retos. Entonces, Y Fer, nada más para que tengas la información que está llegando de la audiencia, también claro, nos dieron la palabra evolución. completamente, completamente. Y esa es la parte más trascendental de lo que es cambio. Los paradigmas de hoy en día están asociados a la creatividad, están asociados a la innovación, a la rapidez como una estrategia para lograr ventajas competitivas y a la información como el insumo de producción más valioso con el que las empresas hoy en día están trabajando. Todos estos paradigmas, todas estas claves han dado como resultado un ambiente laboral en constante evolución, como estaban mencionando, y una cultura organizacional de constante movimiento. La meta ahora, más allá de la estabilidad, es estar preparado para lo que viene mañana. Y a partir de esto, entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué procesos de cambio han vivido en sus empresas? Ok, vamos a dar un espacio a la respuesta. Aquí pusieron nuevos jefes y carita triste. Totalmente. ¿Qué más nos dice? Me da risa. Nuevas tecnologías y programas. Ujú. Están pensando. Cambio de productos porque el cliente pide algo nuevo. Totalmente, totalmente. Esto de los nuevos jefes y esta carita triste nos pasa mucho porque es un ajuste impresionante. Estas nuevas tecnologías, los famosos ERPs que se están usando ahorita, nuevos programas de facturación, la tecnología, todos estos cambios por los que todas las empresas han pasado hacen y han hecho que muchos autores toquen el tema desde muchas perspectivas, compartiendo su gestión, sus metodologías. Y a mí me gustaría compartirles algunos, nada más como para que tengan el contexto de lo que algunos autores están diciendo. Por Y ejemplo, permíteme interrumpirte, recibimos otra respuesta más que dice empresa familiar a empresa institucional. claro, y ese es uno de los retos más grandes de hoy en día. Vives cambios, no solo a nivel sistémico familiar, sino a nivel sistémico empresa. Y para esto, por ejemplo, Lewin nos deja un modelo que tiene tres fases. La descongelación, que es cuando reconoces la necesidad del cambio, que pasa mucho, por ejemplo, con este tipo de empresas familiares que se dan cuenta que ya necesitan institucionalizarse. Una segunda fase, que es la de transformación, que es afrontar todas estas nuevas estrategias y estas nuevas cosas que vienen. Y la recongelación, que es cuando ya se hace una nueva rutina que está asociada a estas nuevas recompensas y donde todo vuelve como a la normalidad. También me gustaría compartirles las 5 etapas del cambio emocional de Kubler-Ross, porque no podemos hablar de procesos de cambio sin hablar de la montaña rusa emocional que trae consigo. En este, Kubler menciona que primero hay una etapa de negación. La gente se resiste al cambio porque está fuera de su zona de confort. Después viene la resistencia, muchas veces se vive con ira, con negación, y después hay un proceso al que le llama depresión, en el cual la gente está viviendo como este duelo de dejar lo que había conocido y iniciar a adaptarse a lo nuevo. Después sube a la parte de aceptación y compromiso, donde ya vienen todas estas nuevas realidades que se vuelven parte de el nuevo normal. Y como estas, hay un sinfín más, todas muy valiosas, que tienen en común que el cambio trae consigo, uno, un momento de desequilibrio, donde las piezas empiezan a mover. Dos, un momento de reacomodo, donde se vuelve a ese equilibrio percibido. Y tres, el momento de estabilidad, donde todas estas se vuelven uno. Para vivir este proceso de transición y reacomodo exitosamente en las empresas, les quiero compartir a partir de mi experiencia 7 ideas que he visto que han vuelto los procesos de cambio una oportunidad de éxito más allá de un reto. Entonces, vamos iniciando.
Idea número 1. El proceso de cambio no es una línea recta. Sé flexible. Un cambio no es una receta de cocina. Es un camino y un caminar. Y el cambio es muy importante tener en mente que no es la meta, ni es algo que está en el futuro, como generalmente se ve. Si piensas en cambiar, generalmente suena como algo que es diferente a lo de ahorita. Sin embargo, uno de los enfoques que yo les recomiendo para vivir y manejar el cambio es enfocarse en el hoy. ¿Qué está viviendo hoy la organización? ¿Qué está viviendo hoy la persona que requiera prepararse para lo que venga mañana o para lo que venga en el siguiente momento? Y cuando quieres controlar el cambio, te alejas de él porque el cambio fluye. Un gran ejemplo de esto es la empresa Amazon, que no sé si recuerdan, pero inició como un lugar donde vendían libros. Y las librerías hoy en día se están encontrando con los grandes retos de que se está volviendo obsoleto. ¿Qué pasa con Amazon? Es flexible, ve esta necesidad y empieza a hacer un montón de caminos y un montón de idas y venidas que lo llevan a volverse lo que hoy conocemos como Amazon. Muy buen ejemplo. Número 2. Más que manejar o gestionar el cambio, lidérenlo. Ed Catmull, que es el presidente actual de Pixar, nos invita a descubrir lo oculto. Él dice en una conferencia de hace unos meses que los líderes se pierden de mucho. Y esto, en parte, porque están ocupados con el montón de cosas que tienen que hacer, en parte también porque no son conscientes de sí mismos o muchas veces porque se vuelven vulnerables a la arrogancia de este nuevo poder que adquieren. Pero sobre todo, dice Catmull, cada líder tiene puntos ciegos y estos puntos se agravan cuando llegamos a una posición de poder. Es ahí donde el ser líder se vuelve esencial, mucho más que ser jefe. Porque ¿cómo evitas estos puntos ciegos como líder? Estando consciente de que hay muchas cosas que se desconocen y muchas cosas de las que no estás recibiendo la información que crees. Entonces, el mejor enfoque es aceptar que no podemos entender todas las facetas de un entorno, porque es muy complejo. Y en vez de eso, enfocarnos en las técnicas para adquirir puntos de vista desde nuestro equipo, desde la gente que está en nuestras empresas, y en otras palabras, saber que no se puede saber todo. Y lo más importante, estar bien con eso. Esa es la parte número 1. Y aquí hay un comentario que dicen, saber lo que uno quiere. Totalmente, totalmente. Saber qué quieren, porque el líder tiene que tener visión sobre todas las cosas. Eso no significa tener todas las respuestas. Y ahí está la diferencia esencial. Muy bien. Idea 3. El cambio principal debe darse en la cultura más que en una persona. Cuando una persona quiere mover y manejar el cambio, perdemos de vista que el cambio que esa persona quiere hacer puede estar padrísimo, pero a quien le quiere implementar ese cambio muy probablemente está viviendo un sinfín de procesos de cambio a su vez, porque como personas, con nuestro montón de facetas, estamos viviendo una serie de cambios a la par que vuelven este proceso todavía más retador. Entonces, es muy importante tener en radar que los cambios son influenciados por todos, pero controlados por nadie. Hay que entender qué necesidades tiene la gente y darles respuesta. Una vez más, hablando del ejemplo de Amazon, él se da cuenta, esta empresa se da cuenta, de que la gente hoy en día ya tiene la necesidad de recibir las cosas en la puerta de su casa. Pero que más importante que todo eso, necesita una plataforma que vuelva muy amigable el comprar y el que las cosas lleguen a su casa. Y de este cambio, de esta flexibilidad, empieza a volver una cultura en la que lo más importante
es darle respuesta a cualquier necesidad que tenga el cliente. Ya no solo con libros, sino cualquier cosa que este potencial cliente pueda tener. Ujú. Y Fer, ¿qué, o sea, ahorita que estás hablando del ejemplo de Amazon para contrastar, ¿qué otras empresas te vienen a la mente que vivan este tipo de cultura? Por ejemplo, ya hablé también de Pixar, en donde se dan cuenta que la gente empieza a pedir un tipo de animación que es diferente. Nos está pasando también con Disney, ¿no? Con estas nuevas princesas empoderadas y que no requieren de un príncipe para salvarlas. Entonces, estas empresas atacan la necesidad que tiene el cliente y lo empiezan a volver una cultura, donde empoderan a su gente y a sus creativos para dar las respuestas y dar las siguientes ideas, porque al final ellos son los expertos. Excelente. Muy bien. Idea 4. Hablando de cultura, lo más esencial es promover la cultura de vivir el aprendizaje diario, que todos sean expertos en aprender. Una Ujú. cultura donde se vive el aprendizaje y más allá de llegar siendo experto, hay que llegar dispuestos a sorprendernos, dispuestos a aprender. Aprender de tu cliente, de tu trabajo, de tu proceso, de tus resultados, de tu competencia, de todo tu entorno. Aprender cómo hablar en el idioma que el cliente te está pidiendo que hable, porque al final él es quien quieres que escuche. Este proceso de cambio, déjenme compartirles que es uno de los que más cuesta en las empresas, la parte del lenguaje. ¿Cómo empiezas a bajar estas nuevas ideas para que las nuevas generaciones, millennials, generaciones Z, empiecen a entender cuál es la esencia de la empresa, hacia dónde vamos y combinarlo con el lenguaje de esa experiencia que ha traído a la empresa a donde está el día de hoy? 5. Si un cambio no está funcionando, pregunta antes de implementar otro cambio. Nos pasa muchísimo. Un cambio no está funcionando, le queremos poner otro, lo queremos tapar con otro. Y nada más empezamos un sinfín de procesos de cambio que van a invitar a la mayor cantidad de resistencia, ¿no? Esto también le pasó a Amazon. Intentar de equilibrar, ser una empresa de delivery en la que tienes que ser transportista y además un e-commerce, que tienes que tener esta plataforma web por la que la gente compra. Y además tener un sinfín de productos. Un gran reto. Las buenas personas hacen triunfar a las buenas ideas, dice Ed Catmull. ¿Qué es más valioso? ¿Las buenas ideas o la gente buena? En esa conferencia, Ed Catmull lanza esta pregunta y el público estaba completamente dividido, 50-50 en sus respuestas. A lo que él comparte, que algo que ha podido vivir en carne propia en las distintas organizaciones que ha colaborado es que si le das una buena idea a un equipo mediocre, van a meter la pata. Y en cambio, si le das una idea mediocre a un equipo brillante, la van a agarrar, la van a potencializar o de esa idea van a empezar a construir para hacer algo genial. Entonces, si intentas hacer un cambio y no funciona, pregúntale a la gente, a tus expertos, a tus clientes, ¿qué necesitan? ¿Por qué no está funcionando ese cambio? ¿Y por qué se está dando la resistencia? Genaro, tú eres coach y eres uno de los coaches que yo más admiro y al final la herramienta que más utilizas es las preguntas. No sé si hay algo que nos quieras comentar de esto. Mira, yo a lo mejor para ser muy breve, Fer, es que en realidad las personas son las expertas y las propias organizaciones son los propios expertos en superar sus propios retos. Ellos son los que tienen el contexto y el arte está en qué preguntas están respondiendo. Entonces, las preguntas que hacemos en coaching no son cualquier tipo de preguntas. Son preguntas que traen una motivación interna. El uso de las palabras que usamos es relevante porque promueve la reflexión y promueve
el enfoque en la solución e ir hacia adelante. Entonces, al final, sí es un arte, Fer. Es un arte que hay que practicar como se practica cualquier arte, porque es muy en el momento, es muy situacional. Claro, claro, completamente. Pues gracias, Genaro, por compartir. Y las últimas dos ideas son mucho más digeribles. La número 6 es pon mucha atención a la comunicación informal. Lo que se dice en las juntas, en el radio pasillo, en los coffee breaks y en los WhatsApps es sumamente importante para que realmente se esté mandando un mensaje congruente. Porque una cosa es la comunicación institucional, que se da en la parte de arriba, en la parte formal, pero si en la parte informal esta comunicación se está bajando de otra forma, tu cambio puede no darse. Porque los que tienen que estar convencidos del cambio y tienen que ser agentes de cambio es la misma gente que participa en la organización. Y por último, la última idea, mantener una mentalidad de crecimiento creativo. Volviendo una vez más al ejemplo de Amazon. Amazon se sigue adecuando a la necesidad del cliente. Es tan versátil como el cliente lo busque y lo necesite, haciendo realidades virtuales, haciendo Amazon Prime Video para compartirle a Netflix, haciendo ahora una tienda donde van a vender el montón de cosas y ni siquiera se va a cobrar. Lo importante es tu cliente, escucharlo, la cultura que vives, cómo le comunicas y cómo le das solución a lo que necesita hoy en día. Y entonces, me gustaría preguntarles, ¿ustedes son parte del cambio hoy en día en sus empresas? Estoy esperando a que respondan. Pero lo primero que me viene a la mente, Fer, es, pues aunque no queramos. Aunque no queramos. Así es, Genaro. Y que se lleven esta pregunta de reflexión. Esto que les comparto es solo una probadita. Los procesos en las empresas, como los organismos vivos que son muy complejos. Y me gustaría compartirles que en GTC nos apasiona darle seguimiento y acompañar a las empresas por estos procesos de cambio que van viviendo, para que si no son parte del cambio, y como dice Genaro, tienen que volverse, lo vivan de una forma más exitosa, de una forma más resiliente. Y me gustaría a las empresas o a los escuchas que están ahorita con nosotros, que les gustaría empezar esta cultura de cambio en sus empresas, que se metan a nuestra página web, vean lo que estamos haciendo. Tenemos muchos programas muy interesantes de cambio que realmente se enfocan en potencializar y detonar todos estos procesos que se viven, que son padrísimos y que realmente pueden ser un diferenciador en sus empresas. También les recomiendo leer el libro de creatividad de Ed Catmull, de cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Y bueno, un gran clásico de gestión del cambio, que es Challenge of Organizational Challenge. Entonces, pues bienvenidos al cambio. Muchísimas gracias por estar escuchando y por estar siendo parte ya de interesarse en este tema. Muchísimas gracias a ti, Fer. La verdad es que es muy poco tiempo para la calidad de información y la profundidad de lo que estás compartiendo. Ha habido participación a lo largo de la sesión. Ahora es el momento de si hay algunas preguntas particulares que tengan para Fernanda. Por favor, déjennoslas saber. Y ahorita a mí me surge una, Fer. ¿Y cómo, aunque en tu experiencia, cómo manejar cuando alguien tiene una resistencia a que las cosas, o sea, tiene resistencia a un proceso de cambio? Algo que es muy importante es darnos cuenta que cada persona está viviendo un proceso en lo individual y que aunque tenemos que cambiar como organización, todos muy alineados, tenemos que fijarnos en las individualidades para asegurarnos que se están viviendo de forma correcta. Cuando hay una resistencia al cambio, es mucho más estratégico enfocarte, en vez de en querer quitar esa resistencia, entender de dónde viene. Si es falta de comprensión del por qué se está yendo el cambio,
si es porque la persona no se siente agente de cambio y siente que es algo que viene y le pasa a través y tiene que vivirla como forzosamente, si la resistencia viene de inseguridades, de creer que no somos capaces, porque al entender de dónde viene la resistencia, entonces ahí sí ya hay un sinfín de estrategias que se pueden hacer para asegurarnos que la gente se está moviendo, que entienden que ellos son los agentes del cambio y que entienden el por qué. Y Y ya, Fer, uh ujú. -huh, uh -huh. Si al Perdón, hacer adelante. todo esto, si al hacer todo esto nos damos cuenta que esa persona sigue resistente, pues tenemos que ver qué tan estratégico es que esa persona forme parte de la empresa del hoy y del mañana, como formó parte de la empresa del ayer. Fíjate que ahorita que estabas comentando, recibí otro comentario, una pregunta que dice, ¿cómo fomentar este cambio en la cultura de la empresa? Algo, es una gran pregunta, algo que puede ser un catalizador es iniciar una comunicación que se base en las preguntas, que en las juntas que tenemos, que en los uno a uno que se dan con los empleados, que con los colaboradores, que se empiecen a hacer más preguntas, aún más que explicaciones. Porque cuando la gente empieza a preguntar, empodera al otro a que responda, a dar respuesta, a dar ideas. Y entonces la gente se siente escuchada, se siente comprendida y se empiezan a volver una cultura de apertura, donde estamos listos para lo que venga y para dar respuestas, siempre teniendo primero en cuenta las preguntas. Pues muchísimas gracias, Fernanda. La verdad es que estoy muy contento de la información que has compartido con la audiencia y que lo hayamos grabado porque va a ser información súper valiosa para que alguien la pueda volver a revisar. Muy divertidas las animaciones, por cierto, a lo largo de la presentación. Qué bueno. Y comentarte, Fer, que, bueno, más bien a la audiencia, que tenemos dos webinars que están también en pie. Uno es acerca de 5 maneras de ser un gran líder. Ese webinar lo va a estar dando Julieta Hermosillo, otra de nuestras coach certificadas. Ese webinar va a ser el 22 de abril a las 3:30 de la tarde. Recomiendo se registren. Si ustedes están en esta sesión, en este momento en vivo, mañana van a recibir el vínculo a la grabación más el vínculo a registrarse a los siguientes webinars. Entonces, en realidad, no hay mucho más que hacer más que mañana recibir el correo y volverse a registrar. Y una sorpresa, el segundo webinar, si se dan cuenta, está en inglés. Y eso es porque es un webinar acerca de un libro que escribí que se llama Do, que es una palabra japonesa que significa el camino, el arte. Y se trata de el camino al crecimiento continuo y cómo en mi trayectoria, les comento rápido a la audiencia que traigo una trayectoria de práctica de artes marciales japonesas desde que tengo 4 años y ha forjado mi vida, ha forjado GTC, ha forjado todas mis relaciones porque es un estado mental interesante que el libro trata de cómo hacer eso accesible a cualquier otro tipo de persona, aunque no haya practicado. Y además hay una herramienta que es el lienzo de estrategia personal. Lo que voy a hacer ese día es que 2 semanas antes del lanzamiento del libro a nivel internacional, voy a tener un webinar. Entonces será fabuloso si nos quieren acompañar. Vamos a tener una invitada especial que se llama Denise Casino, que va a estar entrevistándome acerca del libro. Y adicional a eso, pues va a haber una sorpresa. Entonces sí es importante que de verdad les recomiendo. Además, el libro está buenísimo, pero aunque sé que es incorrecto que yo sea el que lo diga, sin embargo, les puedo decir que los que lo han leído hasta este punto están contentos con el tipo de información. Entonces, habiendo dicho eso, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y agradecerles. La verdad es que nos motiva y nos emociona ver un cupo lleno cuando hacemos este tipo de eventos, ver el interés que ustedes forjan, más bien que nos muestran, y decirles que todo esto lo hacemos por ustedes, gracias a ustedes, y ustedes son los que nos mantienen motivados trabajando hacia adelante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Fer, y Gracias, Genaro. en verdad, una excelente presentación, y también se despiden diciéndonos muchas gracias por la invitación, nos conectamos para los próximos webinars. Excelente, pues muchas gracias a todos.